En aquel tiempo, los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había indicado. Al verlo, ellos se postraron, pero algunos vacilaban. Acercándose a ellos, Jesús les dijo: «Se me ha dado pleno poder en el cielo y en la tierra. Id y haced discípulos de todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y sabed que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La fiesta de la ascensión de Jesús a los cielos es la fiesta de nuestra mayoría de edad. ¿Qué ocurre cuando uno alcanza la mayoría de edad? Pues que puede hacer uso de sus derechos, pero también de sus deberes. Por ejemplo, puedes votar, puedes sacarte el carnet de conducir, puedes empezar a trabajar y de esa manera puedes ser contratado y también pagar a la seguridad social, lógicamente, y te toca pagar impuestos. La mayoría de edad implica que no podemos vivir como si fuéramos bebés, niños, que tienen que ser cuidados, protegidos y que, por lo tanto, siempre tienen que estar al cuidado de sus padres. Jesús no se va para desentenderse, se va como cabeza de la Iglesia. Y si hay una imagen que nos ayuda a entender la fiesta que hoy celebramos, es la fiesta de la Iglesia como cuerpo de Cristo. Un cuerpo tiene muchos miembros y todos los miembros son importantes, aunque cada uno de esos miembros tiene una misión distinta. Jesús es la cabeza, el resto somos miembros de la Iglesia, cuerpo místico de Cristo. Y por lo tanto conviene que en primer lugar nos demos cuenta de que tenemos no solo derechos, sino también deberes. Qué fácil es, cuando uno es pequeño, que papá y mamá te protejan, que te lleven en brazos, que si quieres caminar lloras para caminar y papá y mamá te dejan. Y cuando te cansas, te cogen porque estás cansado para que de esa manera puedas continuar adelante. Pero llega un momento en el que tienes que ser adulto, has madurado. Toda esa formación que has recibido se tiene que plasmar en una forma de vivir y de comportarte. Y algo similar ocurre también en nuestra vida como cristianos. Nuestra fe tiene que madurar. No puede ser la fe del niño. No puede ser la fe de aquel que en cuanto siente el miedo o el peligro, llama a papá o a mamá para que vengan papá o mamá a protegerle. Te toca a ti ser testigo de Cristo en el mundo, pero sabiendo muy bien que cada miembro tiene su misión. Y creo que esto es muy importante. Creo que si hay algo que nuestra Iglesia no está gestionando bien en este momento, y no lo digo por el Papa y los obispos, sino lo digo porque hay dentro de la Iglesia unas ansias de poder que no tendrían que tener lugar. Por ejemplo, oigo noticias de personas que dicen: quiero ser sacerdote, ¿por qué no puedo serlo? Son mujeres en muchos casos. Pues no puedes ser sacerdote porque la Iglesia, leyendo en el comportamiento de Cristo, que solo eligió a hombres y que no eran los mejores, ni los más inteligentes ni los más santos. Estaba su madre. ¿Había alguien más preparado, mejor, más santa que María? Nadie. Y no lo eligió. Eligió solo a los 12. Y a ellos les ordena presbíteros, sacerdotes, para que sean los que consagren, perdonen los pecados. ¿Por qué razón en la Iglesia, debido quizás al mundo en el que vivimos, donde cada uno puede pedir lo que quiera, que hoy te levantas con el deseo de ser mujer
Pero si eres hombre biológicamente, es igual. Hoy soy mujer. Y tienes derecho a ser mujer. ¿Cuántas veces leo noticias de presos que están en la cárcel y que lógicamente se convierten en mujer porque prefieren estar en una cárcel de mujeres y no de hombres? Pero siguen siendo hombres biológicamente. No puede ser que la Iglesia caiga en este error. La Iglesia, que es el cuerpo místico de Cristo, ha sido fundada sobre la roca de los apóstoles. Y como nos recordaba el Evangelio, ha recibido una fe, una doctrina, y tiene que transmitirla íntegra. No es el Papa y los obispos, no son los dueños del mensaje, son los custodios, son los que tienen que proteger que ese mensaje se transmita íntegro, tal cual Cristo nos lo dio. Habrá que adaptarlo a los tiempos del mundo, al lenguaje del mundo. Habrá que expresarlo según se expresan nuestros jóvenes. Lógicamente, no vamos a hablar como hablaba San Agustín o como Santo Tomás. Tendremos que transformarlo, pero no el fondo del mensaje, sino cómo expresamos el mensaje. Por eso creo que lo primero que hoy tenemos que recordar en la fiesta de nuestra mayoría de edad es que hemos recibido una misión y una tarea, cada uno en función de la llamada, de la vocación concreta a la que Dios le llama. Y por lo tanto no puede ser que los pies quieran ser cabeza, ni que las manos quieran ser corazón. No puede ser que queramos cambiar la Iglesia haciéndola una democracia, porque Cristo no quiso que fuera una democracia. Quiso que la Iglesia estuviera basada en la roca de los apóstoles y que fuera la jerarquía la que transmitiera íntegro el mensaje de la fe y la doctrina que habían recibido porque Cristo se lo había enseñado a lo largo de los 3 años que duró la vida pública. Esta es la primera enseñanza. Fidelidad. ¿A quién? A Cristo. Fidelidad al que es nuestro fundador, que es el camino que nos lleva a la vida. Y no puedo decir que es que las palabras de Jesús se dijeron en un contexto histórico, como por ejemplo algunos quieren decir, bueno, es que el Señor habló en contra del divorcio, pero claro, en una época distinta. El Señor sabía muy bien lo que tenía que decir y no se dejó llevar por los condicionamientos históricos. En época de Cristo, a la mujer sorprendida en adulterio, la ley mosaica permitía lapidarla, matarla a pedradas. Jesús no lo permitió. Al contrario, a la mujer que había sido sorprendida en adulterio, le dijo, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Qué fácil le habría sido a Cristo decir, ¿qué dice la ley? Haced lo que diga la ley. No, Jesús fue contracorriente. Como fue contracorriente, apareciéndose a María la Magdalena, como le afeó a los fariseos que criticaban a la Magdalena porque había ungido los pies de Cristo y decían, si este fuera profeta, sabría quién es el que le está tocando, una pecadora. Y Jesús les dijo, ¿y vosotros no tenéis pecado? Jesús no se dejaba llevar por todos esos condicionamientos sociales. Es el camino, la verdad y la vida. Y por lo tanto tenemos que ser fieles a Cristo. Y solo si la Iglesia es fiel a Cristo y sabe que tiene que proteger y llevar a los demás el mensaje de la fe íntegramente, tal cual Cristo lo transmitió, estará cumpliendo su misión, estará cumpliendo su cometido. En segundo lugar, ¿cuál es el cometido de la Iglesia? El cometido de la Iglesia es ser testigos de un acontecimiento. Dios te ama. Dios te ama tanto que envía a su Hijo al mundo para salvarte. Dios te ama tanto que donde abundó el pecado, sobreabundó la misericordia divina. Y por eso los sacerdotes nos tenemos que poner a confesar, porque se nos ha ordenado para ser sacerdotes, intermediarios entre Dios y los hombres, para proclamar la palabra de Dios, ser profeta, y para regir, apacentar, guiar al pueblo de Dios por el camino de la verdad. Y si yo como sacerdote no me pongo a confesar, el Señor me pedirá cuentas. Pero tú también, como padre o como madre,
El Señor te va a pedir cuentas de si estás educando bien a tus hijos, si les estás transmitiendo de verdad la fe, si les estás educando para que tengan una conciencia recta. Te va a pedir cuentas el Señor. Como te va a pedir cuentas de cómo te comportas en el trabajo, de si eres una persona agradecida, de si eres un quejica que solo ves lo que no tienes o los problemas que tienes y eres incapaz de dar gracias. ¿Somos testigos del amor de Dios en el mundo? ¿Sois testigos del amor de Dios en el mundo? ¿Qué verán los que comparten la vida con vosotros? ¿Verán una persona de fe y de esperanza? Una persona de fe y de esperanza es una persona que da testimonio, no solo viniendo a la iglesia. Viniendo a la iglesia da testimonio, porque tiene una relación personal con Dios. Pero es sobre todo cómo me comporto cuando salgo de la iglesia, cómo me comporto en mis negocios, cómo me comporto en el trabajo, cómo me comporto disfrutando de la vida. ¿Soy una persona que sabe hacer un buen uso de esos dones y talentos? ¿O por el contrario vivo como un pagano? Me comporto como un pagano. ¿Por qué? Porque no tengo normas, porque no tengo moral, porque simplemente hago lo que me satisface, aunque sé que está en contra de lo que el Señor me pide. Primero, tenemos una misión como miembros que somos del cuerpo místico de la Iglesia, cada uno en función de su vocación. Segundo, hemos de ser testigos de un acontecimiento en el mundo. Y la alegría que sentimos porque sabemos que Dios nos ama es la que tenemos que irradiar y llevar a donde nos movemos en la sociedad. Tercero, Jesús les dice a sus discípulos: dadles vosotros de comer. Cuando multiplica los panes y los peces, ellos entendieron que lo que tenían que hacer era repartir esos panes y esos peces. ¿Estamos nosotros llevando esperanza a nuestro alrededor? ¿Somos nosotros misericordiosos con los demás? Dice Jesús: venid benditos de mi Padre, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber. Hambre tiene el que no tiene que comer, pero también hay otro hambre que no es el hambre física, que es el hambre de la paz. Cuando a lo mejor tú en tu matrimonio intentas perdonar, o intentas tener paciencia, o pides perdón si te has equivocado. O el hambre que puede tener las personas de la luz de la verdad. Cuando yo me comporto como una persona que tiene principios, y no como un veleta que hoy dice una cosa, mañana la contraria, estoy iluminando a los demás. Los que tienen hambre y sed de la verdad pueden fijarse y ver la luz de la verdad en mi vida. Y de esa manera estoy dándoles de comer. Y dar de comer, lógicamente también, es ayudar al necesitado, quizás de tu perdón, de tu tiempo, también de tu dinero. Estamos dando de comer a Cristo que pasa a nuestro lado en la persona del necesitado, o por el contrario, estamos echando la vista a otro lado para no complicarnos la vida. Jesús es categórico al decirlo: marchad malditos, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber. Somos miembros del cuerpo místico de Cristo. Tenemos derechos, claro que sí. Derecho a que el Señor nos consuele, ilumine nuestra conciencia, perdone nuestros pecados. Pero también tenemos deberes, el deber de ser testigo suyo en medio del mundo. Pues que así sea, que el Señor pueda contar con nosotros como miembros de su cuerpo místico de Cristo, que se sienten afortunados de poder colaborar con Cristo en la obra de la salvación. Que el Señor nos ayude. Nos ponemos en pie.